Mis amados hermanos, muy buenas noches y qué enorme bendición de volvernos a encontrar para poder seguir estudiando, escudriñando la preciosa y bella palabra del Señor. Y estamos con la serie Algunos milagros de nuestro Señor Jesucristo. Hoy veremos otro de los milagros que Jesús hizo y que, hermano, le hemos titulado, hermanos, a este mensajito: cuando Jesús hace un milagro y no pide fe. Cuando Jesús hace un milagro y no pide fe. Reciban un saludo cordial, cariñoso, de la primera iglesia bautista Maranata de aquí, de la preciosa ciudad de Cardel, Veracruz, México. Mis amados hermanos, muchísimas gracias porque usted se conecta a nuestra transmisión. La verdad, muchas gracias, porque cuando usted se conecta a nuestra transmisión, eso puede notar, eso puede verse, de que en su corazón hay necesidad de aprender y conocer de las cosas del Señor. Muchas gracias, hermanos de todas partes del país y aún del extranjero. La verdad, muchísimas gracias, y amada iglesia, gracias por conectarse. Todos seamos bienvenidos al banquete espiritual que Dios tiene para ustedes esta hermosa y bella noche. Vamos a orar, hermanos, por favor, para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y podamos comprender los principios eternos de la preciosa y hermosa palabra del Señor. Qué bendición, la verdad, qué bendición tan hermosa nos concedes, nos das, el poder estar juntos nosotros acá en casa y cada uno de nuestros hermanos que se reúnen en sus hogares o que ven la transmisión posteriormente. La verdad, muchas gracias. Gracias porque aún en medio de este tiempo que no nos congregamos de una manera presencial, tú nos permites seguir aprendiendo desde nuestros hogares y cuidando nuestras vidas. Nos permites que podamos, Dios, seguir conociéndote. Conocer de tu palabra es conocerte a ti. Conocerte a ti es la manera en que nosotros podemos permanecer enamorados de ti hasta el último suspiro de nuestra vida. Enamorados no de palabra, enamorados con todos nuestros corazones, enamorados de a de veras, buscándote, anhelando, deseando en nuestros corazones aprender y conocer de tu gloriosa y preciosa palabra. Si lo anhelamos, si lo deseamos, si lo queremos. Queremos aprender más de ti, porque sinceramente nosotros reconocemos que cuando nos apartamos, oh Dios, de escudriñar, de aprender tu palabra, es cuando nosotros terminamos apartándonos de ti. Bien lo enseñas tú en tu preciosa palabra, oh Señor, que separados de ti no logramos absolutamente nada, que separados de ti nuestra vida cristiana no avanza, no crece, y al contrario, nuestra vida cristiana diluye, Dios eterno. Pero en esta noche, gracias por esta preciosa, hermosa y bella oportunidad que nos concedes y que nos das. Ahora, Espíritu Santo, nos rendimos a ti, y que esa maravillosa, hermosa y bella presencia tuya que habita en nuestros corazones, esa maravillosa presencia tuya que está en nosotros, voluntariamente nos rendimos ante ti, Espíritu Santo. Voluntariamente cedemos, entregamos la totalidad
de nuestras vidas, para que tu maravillosa presencia que habita en nosotros tome el control y nos permita aprender de tu palabra. Danos entendimiento, danos sabiduría, danos inteligencia, capacidad. Perdónanos, Señor. Te confesamos nuestras transgresiones. Nada es oculto ante ti. Perdona, limpia nuestros corazones de todo pensamiento sucio, de todo aquello que hacemos, decimos, Dios, de aquello que hacemos que no agrada, que no exalta, que no glorifica, que no da testimonio de ti. Límpianos, perdónanos en tu sangre preciosa. Con mucha gratitud oramos, con mucha acción de gracias oramos en el precioso, lindo y hermoso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, hermanos, por favor, al capítulo número 5 del Evangelio de Juan, el capítulo número 5. Mis amados hermanos, si ustedes han leído la Biblia, yo sé que sí, hermanos, a Jesús se le acusaba de comelón y de bebedor. Miren, no sé, hermanos, cómo es que nosotros, aún dentro de nuestra vida cristiana, aprendemos lo malo y aprendemos cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Jesús iba a las fiestas. Miren, Juan capítulo 5, y vamos del 1 al 16, y ahí vamos a encontrar lo que hoy deseo enseñar a sus vidas. Cuando Jesús hace un milagro y no pide fe. Miren, dice el versículo 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús sube a la fiesta. ¿Qué fiesta es esta? Los entendidos enseñan y dicen que posiblemente es la fiesta de Purim. ¿Se acuerdan? La fiesta de Purim era la fiesta por cuestión de Esther, hermanos, cuando iban a exterminar a los judíos, y entonces Esther intercede ante el rey y, hermanos, y los libran. Y celebraban esta fiesta en memoria de Esther, posiblemente en el mes de marzo. Y ahí Jesús había ido a la fiesta de Purim. Hermanos, había ido Jesús ahí. Después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Escuchen, anote el punto número 1. Asiste a las fiestas del mundo. Por favor, anótelo. Asiste a las fiestas del mundo. Mi amado hermano, tú nunca vas a ganar un alma para Cristo si dejas de relacionarte con la gente del mundo. Finalmente es a la gente del mundo la que Dios desea ganar para su reino, y Dios lo va a hacer a través de tu vida. Hermano, no te aísles del mundo. Mientras no afecte tu relación con Dios, mientras no afecte tu testimonio, ve con el mundo y comparte las fiestas del mundo. Ve para dar testimonio del Señor, y que esa relación con el mundo no te afecte en tu relación con Dios. Grábalo bien, mi hermano. Que esa relación con el mundo no te afecte tu relación con Dios. 1 y 2, vayamos para dar testimonio de lo que hoy somos nosotros en Cristo. Vayamos guiados, sometidos bajo la voluntad del Espíritu Santo. Dice el texto, el versículo 2. Dice el versículo. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, dice, el cual tiene 5 pórticos. Betesda, casa
de misericordia o casa de gracia. Eso significa, hermano, casa de misericordia o casa de gracia. Y Jesús va a la fiesta. Y dice el versículo, dice, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas. En el libro de Nehemías se habla de la puerta de las ovejas. Cuando reconstruyen nuevamente la muralla, hablan que la puerta de las ovejas está al este de Jerusalén. Y frente a la puerta de las ovejas están los grandes pastizales donde se alimentaban las ovejitas. Por eso la puerta está sobre ese lugar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le llaman a Betesda? Ahí, y dice el versículo número 3, y esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Ahora, miren, ya estamos en una fiesta. El punto número 2, anótalo por favor. Ve la necesidad que el mundo tiene del Señor Jesucristo. Ve a una fiesta y ve la necesidad que el mundo tiene de Cristo. Ya estamos en la fiesta, dijimos. Asiste a la fiesta del mundo. No te aísles de los tuyos. No te aísles, jamás te aísles de los tuyos. Oye, nada más que esa fiesta no afecte tu relación con Dios. Hay una fiesta a la 1 de la tarde, tú tienes un culto a las 11, ve al culto, después del culto te preparas, en el culto te preparas espiritualmente, vea, y vas a la fiesta para dar ¿qué? Testimonio, siendo guiado por el Espíritu Santo. Debemos ser luz en medio de las tinieblas, pero no te aísles. No vamos a hacer lo que el mundo ¿qué? Hace. Tú y yo vamos a dar testimonio. Y número 2, ve la necesidad que el mundo tiene del Señor Jesucristo. Ve a la fiesta con el fin de presentar testimonio y con el fin también de ver la necesidad que el mundo tiene de Cristo. Mira, aprovecha las oportunidades que el Señor que te da. Dice el versículo número 3, dice, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Verdad? Un ángel venía, dice el versículo, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Dice la Biblia en el versículo 3, en esto yacía una multitud, no era uno ni dos, una multitud de enfermos, que eran, estaban ciegos, estaban cojos y estaban ¿qué? Paralíticos. Dice el versículo número 5, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba ¿qué? Enfermo. 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, dice mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ustedes vean la Biblia y Jesús, las palabras de Jesús están entre signo de interrogación. Este hombre jamás había visto a Jesús. Este hombre no sabía que Jesús estaba haciendo milagros. Este hombre no sabía que estaba frente al dador de la vida. Este hombre no sabía que estaba frente a un hombre que tenía el poder, humanamente hablando, a un hombre, porque Jesús se hizo hombre por amor a nosotros. Nunca había visto un hombre con un poder tan extraordinario para hacer un milagro. Este hombre no sabía que estaba frente a Dios mismo. Y Jesús le pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? Sin duda alguna que él lo anhelaba, lo deseaba. Quería ser sano. Tenía largos 38 años de ser paralítico. Absolutamente sus pies estaban dañados. Él era cojo. Y la Biblia dice, mire lo que dice el versículo 7. Señor, le responde a Jesús,
Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque. No solamente estaba paralítico, no solamente estaba cojo, sino también estaba abandonado. No tengo quien me meta en el estanque. Totalmente abandonado por los suyos. Solo, hermanos. Y mire lo que le dice: entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Le da una explicación a Jesús. Le dice la razón por la cual él no ha podido entrar al estanque para poder ser sano. Otros me anteceden, otros lo hacen antes que yo. Y vean la respuesta de Jesús. El versículo número 8. Jesús le dijo: levántate. ¿Le pide fe? Hermanos, este hombre, si hay algo que él tenía perdido, era precisamente su fe. No tenía esperanza. La Biblia no nos enseña aquí cuánto tiempo había esperado para ver, escuchen, para ver si alguien de la multitud tenía misericordia de él y lo acercara al estanque, lo metiera al estanque antes que otro le ganase. No había logrado eso porque había muchos que querían entrar al estanque primero para ser sanados, porque la Biblia enseña aquí que el primero que entrase de cualquier enfermedad era sano. No le pide Jesús fe. Y aquí permítanme, si usted se aprende esta noche lo que le voy a enseñar, vale la pena que usted esté para aprender palabra de Dios. Hermano, tú no puedes, yo no puedo, o sí puedo, pero no debo hacerlo, o sí puede, pero no debe hacerlo. Usted no puede encajonar a Dios a su voluntad, a su criterio. Usted no puede formarse un criterio de Dios finito cuando Dios es infinito. Usted no puede tener un pensamiento de Dios cuando los pensamientos de Dios nosotros no los conocemos. Usted no puede tener un camino de Dios cuadrado cuando usted y yo no conocemos los caminos eternos de Dios. No podemos encajonar a Dios, escucha, a nuestra propia voluntad. Tú y yo no podemos mandar a Dios. Es Dios quien decide, es Dios quien lo hace por su propia voluntad. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña y nos dice: hágase tu voluntad. Fue la voluntad de Jesús sanar a él, porque tuvo compasión de su vida. Porque a él había mucho más. Porque Jesús decide, mis hermanos. Jesús decide. Mire, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate. 38 años paralítico. Y nomás de repente, cuestión de minutos, hermano, Jesús lo ve, le tiene compasión, ternura, como ha tenido de nosotros, para que nosotros vengamos a Él. Tuvo misericordia de este hombre. Tuvo amor por este hombre. Y dice el texto: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo en aquel día. Dice la Biblia, por favor, pongamos nuestro corazón al versículo 9. Dice: y al instante aquel hombre fue que sanado. Al instante.
tú y yo podemos ser bendecidos por Dios al instante. No hay nada que Dios no pueda hacer al instante si es su voluntad. Si Él quiere, Jesús dijo, quiero ser sano. Es su voluntad. Y la voluntad de Dios, lo he enseñado muchas veces, es soberana. Él decide sobre nuestras vidas. Yo les pregunto, mis amados hermanos, dos cosas que quiero dejar en su corazón esta noche. ¿Alguien del pueblo de Israel había orado por él? 1, 2. ¿Él había orado por ser sano? Yo entiendo claramente que no, que nadie había orado por él. 1, 2, que él tampoco había intercedido. Pero Jesús lo sanó, porque Jesús es Dios y porque Él es soberano, porque Él decide sobre nuestras propias vidas. ¿Cuánto tardó Jesús para sanarlo? La Biblia enseña claramente en el 9, y al instante, dice, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Tomó su, hermanos, el griego dice que tomó su catre, posiblemente. Algunos de nosotros conocemos los catres, entonces posiblemente tomó su catre y anduvo al instante. Pero hay otra situación muy embarazosa, hermanos, que era sábado. ¿Y qué creen? Los judíos no trabajaban los sábados. Y entonces vamos al tercer punto. Rompe las barreras tradicionales de quien se opone a que testifiques. Rompe las barreras tradicionales de los que se oponen a testificar. Ve a una fiesta para testificar y rompe las barreras de los religiosos. Grábatelo. Rompe las barreras de los religiosos. Rompe la barrera de los fariseos, del fariseísmo, de la religiosidad. Tú ve a la fiesta y rompe esa barrera y testifica de Jesucristo. Jesús rompió la barrera de los fariseos y de los escribas, porque ellos no hacían nada absolutamente el sábado, porque era día de reposo, era el día de descanso. Entonces los judíos, dice el versículo 10, dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, no te es lícito llevar tu cama, no te es lícito llevar tu catre, no puedes cargar, porque es día de reposo. La ley no permitía cargar en el día de reposo. Pero hay algo más, la ley no permitía que se hiciese un milagro en el día de reposo. Jesús quebranta la ley. Rompe la barrera del fariseísmo, rompe la barrera de la religiosidad, hermanos, que eso ahoga, mata, asesina a la gracia. Déjeme que le diga que le voy a contar una historia y con eso termino. Nosotros conocemos un municipio ahí cerca de Jalapa. Y había unos lindos y hermosos hermanos que viajaban de ese municipio a nuestra iglesia, Jalapa. Y no conocíamos, pasó el tiempo hasta que un día llegamos allá a su hogar de nuestros hermanos. Y como a 4 o 5 casas, no cuadras, casas, había un templo de un grupo, hermanos, que no les voy a decir qué grupo, pero era un grupo carismático, eso sí les voy a decir. De un grupo, hermanos, carismático, un grupo religioso, tradicional, conservador, bueno, unos auténticos asesinos de la gracia, unos auténticos asesinos de la libertad. Y yo le comenté al hermano, ¿por qué van ustedes hasta allá, hasta Jalapa? ¿Por qué no se congregan? Ahí me dice, tiene 30 años desde que yo estaba chico. Nunca han venido a compartirnos un folleto o a hablarnos de Cristo.
Si tú te los encuentras en la calle, si tú no los saludas, ellos no te saludan. Padre Santo, nomás dense cuenta. Pero Jesús rompe esta barrera y sana a este hombre porque ve en él, escuchen, ¿qué ve en él? Necesidad de ser sanado. ¿Qué debemos ver en las personas sin Cristo? Necesidad. Ellos tienen necesidad porque si una persona sin Cristo muere, eternamente va a pasar su eternidad separado de Dios. Entonces, el punto 3 rompe las barreras tradicionales de quien se opone a que testifiques. No seamos cuadrados, hermanos. Por favor, no seamos religiosos, no seamos fariseos. La gente necesita conocer y saber de Jesucristo. Estemos dispuestos a testificar, a hablar de Jesús en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Llevemos el milagro más grande que el ser humano puede encontrar. El milagro más grande que el ser humano puede encontrar sobre la faz de la tierra es conocer, saber de Jesucristo. Es conocer que en Jesucristo hay perdón, hay vida eterna, hay salvación. Y ellos no van a conocer si nosotros no rompemos la barrera de la religiosidad. Alguien de nuestra iglesia aquí en Cardel me contó que cuando ella cumplió 15 años, después de salir del culto, llegaron a la pachanga. Y su familia en conversa llegó y le traían mariachi, cosa bonita. Y el líder de aquel entonces, de la iglesia donde ella iba, le dijo: eso no se puede hacer. Ellos no pueden cantar. Y la quinceañera con la mamá le fueron a decir que no podían cantar. Y ellos se fueron. Y hasta la fecha, ellos se niegan a tener amistad con ellos, nomás por aquella ocasión en que les prohibieron cantar. Se cerraron las puertas para testificarles de Jesucristo. Y quiero terminar, mis amados hermanos, miren, quiero terminar. Vean ahí, hermanos, el versículo 14. Miren lo que dice la Biblia aquí. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Mira, ha sido ¿qué? Sanado. ¿Dónde lo encuentra Jesús? ¿Sabe dónde lo encuentra Jesús? En el templo. ¿Qué está haciendo en el templo? Dando ¿qué? Gracias. Había ido a dar gracias porque Dios había hecho un milagro en él. Cuestionan a Jesús que por qué era paralítico, que por qué había nacido paralítico. Hermano, la gente siempre nos va a cuestionar. ¿Y sabe cuándo le va a cuestionar? Cuando hacemos lo que agrada a Dios. Pero cuando usted y yo hacemos lo malo como cristianos, la gente no le cuestiona. La gente nos cuestiona cuando tratamos de agradar, bendecir, honrar, glorificar a Dios. Cuestionan a este hombre que ha sido sanado. Pero estaba en el templo dando ¿qué? Gracias. Hermanos, estemos en el templo dando gracias. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho el milagro más maravilloso que usted puede conocer sobre la faz de la tierra, que es el milagro de sanar su vida espiritual. Démosle ¿qué? Gracias al Señor. No hay tiempo que perder. Hermanos, no hay tiempo que perder. Alzar, dice Jesús, vuestros ojos y mirar los campos, porque ya están blancos para la siega. Alzad vuestros ojos.
compartamos a Jesucristo. Me agrada lo que Jesús enseña en Mateo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Jesús tuvo compasión de este hombre, lo sanó y lo encuentra en el templo dando gracias por esa sanidad que él había recibido. Quiera Dios encontrarnos en su presencia, haciendo su voluntad y dando gracias, porque Dios ha sanado nuestros corazones. Oremos. Padre, venimos ante el trono de tu gracia. Y postramos nuestras vidas en gratitud. Porque el texto enseña y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos haría libres. Tú nos has libertado del pecado, pero también libértanos de la religiosidad. Pero también danos libertad del fariseísmo. Permite que el mundo vea en nosotros el amor tuyo reflejado en nuestras vidas. Y como dice tu preciosa palabra, que nosotros somos embajadores en tu nombre. Somos los representantes tuyos sobre la faz de la tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero queremos ser usados mientras estemos en este mundo a compartir tu preciosa palabra con aquellos que no te conocen. Qué bendición saber, Dios eterno, que tú has tenido compasión de nuestras vidas como la tuviste de este hombre. Le sanaste, Dios eterno, dice tu preciosa palabra, al instante. ¿Qué hay que tú no puedas hacer? Solo tú tienes el poder para manifestarte y hacer milagros poderosos, extraordinarios, como el que hoy vimos en tu palabra. Solo tú tienes la compasión sobre las personas que no te conocen. Dios, sinceramente, Espíritu Santo, si anhelamos y deseamos que nosotros te podamos ser útiles en la obra que has tenido a bien confiarnos. Que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Que nosotros nos encontremos en tu presencia, haciendo tu voluntad y dándote gracias como tú encontraste a este hombre después de haberlo sanado. Cuando vamos al texto, no sabemos la hora ni el día en que tú vendrás. Permítenos estar en tu presencia cuando tú regreses, dándote gracias y haciendo tu voluntad. Con gratitud oramos y rogándote que tu bendición sea sobre nosotros en el resto de esta semana, en el poderoso nombre
de Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Espero verles aquí el próximo viernes 8:30 con otro milagro del Señor Jesús. Les amamos con todo nuestro corazón. Reciban un saludo cariñoso del pastor Seferino Pereda Brigada.